Lunes negro. Principales mercados del mundo tuvieron una fuerte caída propiciada por retiro de inversiones en Japón y cifras inesperadas de creación de empleo en Estados Unidos. Lo analizaremos con Sofía Ramírez Aguilar. Secuestro y asesinato. El secuestro de una alcaldesa en Michoacán y el asesinato de un comunicador en Celaya, Guanajuato, marcaron un fin de semana más de violencia en el país. Venezuela en vilo. Las actas de la elección presidencial fueron entregadas al tribunal. Maduro insiste en que ganó, mientras que la oposición afirma lo contrario. Escrutinio del Washington Post confirmó la victoria del candidato opositor. Segunda semana. La segunda semana de los Juegos Olímpicos en París inició con actuaciones heroicas de los atletas de distintas delegaciones. Entre los mexicanos hubo avances importantes con posibilidad de conseguir medallas. Ya de vuelta en la Ciudad de México. Este lunes fue un día negro para los mercados del mundo. Hubo nerviosismo por las cifras de empleo en Estados Unidos y el aumento de la tasa de interés en Japón. Tras la caída de las bolsas asiáticas, hubo un efecto dominó. Recession fears fueled a sharp sell-off in global stocks, and no market has fallen harder than Japan. The Tokyo Stock Exchange's benchmark Nikkei average dived on Monday, plunging to its biggest points fall ever recorded. The Japanese yen, on the other hand, strengthened sharply against... And Japan's stock market was no exception. It suffered its biggest ever one-day loss on Monday amid concerns over the U.S. economy. Its benchmark Nikkei 225 Stock Index plunged 12.4. Der japanische Börsenkurs ist am Morgen so stark eingebrochen wie seit 35 Jahren. Nicht mehr entsprechende Konsequenzen weltweit mit einem Minus von 12,8%. Alors, ces chutes des indices boursiers, elles ont eu lieu aujourd'hui. Elles ont déjà commencé vendredi. Il y a plusieurs raisons, vous le rappeliez, donc des causes diverses. D'abord, dans la bulle asiatique, il y a un resserrement monétaire au Japon qui fait que le yen remonte au niveau des prix, mais que les taux d'intérêt japonais augmentent. Ça, forcément, ça perturbe les marchés voisins. Lunes negro en las bolsas de todo el mundo y caídas históricas en los mercados asiáticos. Detrás está el temor a que Estados Unidos entre en recesión. The stock market, in fact, has been in recall since late last week. That's when a jobs report landed here in Washington, D.C. from the Labor Department, which showed that there had been jobs growth in the month of July, 114,000 jobs created. The problem is that that falls short of the expectation that many economists projected. And we begin this noon with breaking news. Investors on edge after a sharp drop on Wall Street. ¿Qué fue lo que provocó este nerviosismo en los mercados? De acuerdo con los analistas, hubo dos factores principales. Una muy importante es la tasa de desempleo en Estados Unidos. El viernes el Departamento del Trabajo publicó su informe sobre la creación de empleos del mes de julio. La tasa de desempleos fue de 4.3%. El número de puestos de trabajo no llegó a la expectativa que tenían los analistas. Esto provocó temor ante la posibilidad de una recesión económica. Otra causa es la subida en la tasa de interés del Banco de Japón, que llegó a 0.25%. Estaba en cero. Esto causó pánico entre los inversionistas que retiraron capital de otros mercados para liquidar los créditos que tienen o tenían en Japón debido al temor de que estos subieran de precios, se encarecieran. De esta forma, las bolsas cerraron el lunes con pérdidas. En Asia, el índice Nikkei de Japón fue el más perjudicado. En Europa, las bolsas de Alemania, Francia y España fueron la excepción. En América, Wall Street no fueron la excepción, corrijo, y en América, Wall Street tuvo la peor caída de los últimos 2 años. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desaprovechó esta oportunidad para culpar a su contrincante política, a Kamala Harris, y al presidente Joe Biden de la caída de los mercados. En publicaciones en su red social, Truth Social calificó la caída del mercado como el colapso de Kamala, que es peor que Joe Biden, escribió. Consideró que la situación financiera es un anticipo de los mercados mundiales sin Donald Trump en la Casa Blanca. Kamala Harris no ha respondido a estos señalamientos, pero este lunes cerró el proceso de votación en línea para que los delegados le den su apoyo y sea entonces ya la candidata oficial del Partido Demócrata. Con esta nominación se concretará el próximo 19 de mayo en la Convención Demócrata en Chicago, y por eso la importancia que tiene este mensaje de Donald Trump, un mensaje
político. Sí, el 19 de agosto es cuando se nominará de forma oficial a Kamala Harris en Chicago. Aquí en México los efectos del lunes negro se sintieron en menor medida, aunque durante el día hubo especulaciones visibles en los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera pérdida, 0.89%, se ubicó en 51.776 unidades. Esta fue la evolución que tuvo desde la semana pasada el índice de precios y cotizaciones, cuando inversionistas permanecieron atentos al informe de empleo allá en Estados Unidos del viernes. ¿Qué pasó con el dólar? Aunque la moneda estadounidense rondó los 20 pesos por unidad, finalmente cerró en 19.39. También podemos ver cómo avanzó la cotización peso dólar la semana pasada y durante este lunes. Ahí vemos los picos que tuvo y cómo cierra en 19.39. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la situación de los mercados no afectaba tanto a México porque, cito, las finanzas están muy fuertes, mientras que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México está preparado para los cambios que pudieran darse frente al dólar. Hay esta inestabilidad económica, financiera, atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos. Esto puso nerviosos a los mercados. En el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa. Nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto. Lo único que no me gusta, eso de lunes negro. ¿Por qué no lunes blanco o de otro color? Lo bueno que tiene el país es que si bien pues estamos integrados en mucho sentido a la economía de Estados Unidos, también hay fortalezas enormes de nuestra economía que nos permiten que, si bien haya cambios en la paridad frente al dólar, de todas maneras el mercado interno hoy está mucho más fortalecido. Si bien pues hay una integración económica mundial, México hoy tiene finanzas sanas y una economía fuerte. Pero ya hay señales de recuperación en la región de Asia-Pacífico. Ya es martes, el índice Nikkei de Japón abrió con ganancias del 2%, aunque llegó ya a superar el 10% muy rápido, recuperándose de la caída de ayer. Las bolsas en Hong Kong, en Shanghai, mantuvieron las pérdidas en sus aperturas. En pantalla podemos ver cómo va en tiempo real. Es la bolsa de Japón. A esta hora ya supera 11 puntos porcentuales en ganancias, es decir, recuperándose de esos 2.5 que tuvo de pérdidas. Ahí va. Me acompaña Sofía Ramírez Aguilar en el estudio para analizar este tema. Adelantamos la sección por esto que ocurrió. Desde muy temprano lo reportábamos en los espacios y las plataformas de Milenio Multimedia. Sof, ¿cómo entender esta caída? A ver, hay que entenderla desde dos ángulos. Me parece que primero, en la economía de la expectativa, tenemos un componente muy importante que es el temor a la recesión en Estados Unidos. No deja de ser el mercado más grande del mundo y sin duda nuestro principal socio comercial, pero el temor deviene de que un debilitamiento consecutivo de varios meses del mercado laboral, pues realmente eso se traduzca eventualmente en una recesión. Sabemos que de la recesión 2008-2009 hubo 4 meses al hilo donde hubo una creación de empleo menor a la expectativa y ese podría ser un indicador. No quiere decir que sea el único síntoma, pero si además le sumamos estas otras métricas de entes internacionales como el Banco Mundial, donde se dice que cuando el promedio de los últimos 3 meses está la tasa de desempleo medio punto porcentual por arriba que el promedio de todo el año, otro indicador. Ambos indicadores se cumplen, sin embargo, podría ser que simplemente más gente está queriendo entrar al mercado laboral y por eso están buscando más personas empleo. Entonces, todo hay que tomarlo con su debida proporción. Por ahora se sigue creando empleo en Estados Unidos, más o menos una razón de 10-1 de lo que se crea el empleo en México. Entonces, para que nos demos cuenta que realmente se sigue creando empleo. Lo que pasa es que no es lo suficiente, lo que se esperaba. No es lo que los mercados esperaban. Eso por un lado. Pero además, si a esto le sumas justamente el temor a la volatilidad, en parte porque, como mencionabas en la sección inicial, sube la tasa de interés en Japón ligeramente. Si comparas el 11% que tenemos en México con el 0.25 que traen en Japón, bueno, sin embargo, Japón es una moneda, digamos, segura y en un contexto de mucha volatilidad global, porque hay
temores de escalamiento de la guerra en Medio Oriente y por lo tanto pues mucha sensación de aversión al riesgo, cuando además, como viste, se contagia de un mercado a otro, pues lo que hacen es que los inversionistas sueltan los papelitos, digamos, las unidades de intercambio de las bolsas de valores y compran deuda, porque obviamente lo que sucede es que pues el crédito en Japón se hace más caro, pero la utilidad por el pago de deuda se hace más atractivo. Se van a dar ese punto 25 de interés. Ese punto 25 que además, como bien mencionabas, abre la puerta a que se sigan incrementando las medidas, digamos, de política monetaria restrictiva en Japón. Entonces, el temor a la recesión en Estados Unidos, el temor a la geopolítica global, más la mención a que tal vez en Japón tengan que seguir subiendo la tasa de interés de referencia, pues hace que el peso mexicano y otra serie de monedas latinoamericanas, la moneda brasileña, la moneda colombiana, la moneda chilena, por mencionar algunas, la lira turca, bueno, pues obviamente todas estas monedas sufren porque lo que pasa es que salen de estos países emergentes con altas tasas de interés y que daban buenos rendimientos, pero que no son monedas tan seguras como podría ser el yen japonés. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento, sumado a que recordemos que más del 60% del intercambio en pesos no está en la economía real y no está dentro del territorio nacional, está simplemente entre los intercambios del sistema financiero que no vemos, que no se pueden registrar y por eso en la madrugada pues estuvimos tocando los 20 pesos por dólar. Cerramos la jornada con 19.40 más o menos. Vamos a esperar que mañana sea un día un poco más en calma y sin embargo, respecto al comentario del presidente López Obrador, me gustaría destacar algo. Creo que estamos haciendo cuentas alegres porque como hemos mencionado, para mantener la deuda, digamos, en un 50% del PIB, necesitamos que el PIB crezca por lo menos a la misma velocidad que la deuda. Y lo que sabemos es que no basta con reducir la inversión del gobierno para que el endeudamiento pare. Y como tenemos los programas sociales dentro del marco constitucional, es muy difícil dejar de pagarlos. Entonces, realmente el tema de fondo dentro de México está en generar estabilidad macroeconómica para que cuando los mercados vuelvan a tener apetito por riesgo, digamos que compren pesos como una moneda de intercambio y de esa manera se puede volver a apreciar. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Bueno, pues romper las variables de estabilidad macroeconómica, como son la autonomía del Banco de México, la autonomía del Poder Judicial y las finanzas públicas, y claramente dos de esas tres patas los estamos ahorita tambaleando. Bien, entonces ves un riesgo ahí. Veo un riesgo importante respecto a factores idiosincráticos, es decir, factores internos de México, en tanto que no tenemos claro cómo vamos a disminuir el déficit en el periodo en el cual Hacienda pretende hacerlo, dado que no vamos a seguir creciendo a la velocidad a la que Hacienda nos dijo en abril que iba a seguir creciendo el país. Traemos en el primer semestre un crecimiento acumulado de 1.5% y la meta de Hacienda está entre 2.5 y 3.5%. Prácticamente inalcanzable en esto. Prácticamente inalcanzable. Y el otro riesgo es el tema de las finanzas públicas. Necesitamos hacer una revisión profunda de en qué estamos gastando y cómo vamos a recaudar mejor para gastarnos el dinero que tenemos de la mejor manera, sin que eso además merme seguridad, salud y educación. Bien, Sof, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. En Michoacán, sujetos armados secuestraron a Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro, actual regidora de Penjamillo, junto a su colaboradora Josefina Muñoz, Michoacán. El sábado, ambas salieron de la casa de la funcionaria, quien llevaba a su hija a una cita médica, pero fueron interceptadas en un paraje. Más tarde, la camioneta donde iban fue localizada con la niña a bordo. Maribel Juárez Blanquet había recibido amenazas y en el 2020 su hermano fue asesinado. Su hermano, que fue compañero mío en la legislatura, Eric, buen amigo, también fue víctima de un atentado. En ese estado, Michoacán, la Fiscalía Estatal inició una investigación tras el hallazgo de 6 cuerpos abandonados en Zitácuaro. Los restos mutilados se encontraron en 2 puntos diferentes de la ciudad, dentro de bolsas de plástico. Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada. En Baja California, más hallazgos de este tipo. Autoridades localizaron 2 cabezas humanas colgadas del puente vehicular Cuesta Blanca que cruza la carretera Tijuana-Rosarito. En Guanajuato, hoy se realizó el velorio de Alejandro Martínez Nogués, periodista conocido como El Llanero Solitito. Fue asesinado ayer en Celaya, a pesar de contar con protección de las autoridades. Con su muerte suman 47 periodistas asesinados en el sexenio actual. La ola de la delincuencia nos rebasó. Hay tanto negocio cerrado que la gente le piden dinero y por miedo mejor cierran sus negocios. Donde vivimos ya no tenemos carnicerías porque todas ya les van.
Y lo que le pasó a Llanero, pues eso sí nos parece injusto. Todo el mundo estamos muy tristes por lo que está pasando en Celaya. A todos nos duele de diferente manera y tampoco me puedo imaginar el dolor de los suyos, de su familia. Celaya, Guanajuato, está de luto tras el asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguel, mejor conocido como El Llanero, quien fue atacado a balazos la tarde del domingo tras realizar una transmisión en vivo. ¿Qué tal, amigos del Hijo Llanero Solititito? Estamos esta mañana de domingo, lamentablemente, aquí nuevamente en este cruce de la carretera Panamericana. Después de terminar su reporte, el llanero se subió a una patrulla de tránsito en la que se transportaba junto a 2 policías municipales que operaban como sus escoltas. Ya en Celaya, una camioneta los alcanzó por la parte de atrás y desde su interior varios sujetos le dispararon con armas largas. Alejandro Martínez administraba su página de Facebook desde hace 10 años y contaba con protección desde el 2022 cuando sufrió un primer ataque en su contra. ¿Qué tal, amigos del Hijo Llanero Solititito? Les pido por favor encarecidamente que compartan esta transmisión. Compártanla ahora sí a todo. Urge, intentaron asesinarme. Después de su asesinato, medios locales de Guanajuato divulgaron entrevistas en las que el llanero expresó su opinión sobre el peligro de realizar periodismo y la violencia de Celaya. La vida del periodista, cuando es periodista de verdad, no está en riesgo en ningún momento. La vida del periodista solo está en riesgo cuando se mete entre las patas de la gente que está en negocios sucios o quiere parecer héroe para sacar de más. La violencia me da mucha tristeza. La violencia me duele. A mí me duele ver Celaya así como está. Por la mañana, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, lamentó los hechos y pidió revisar los protocolos de protección a periodistas. Que estaba dentro de todo un protocolo de atención a periodistas, ya había tenido algunas amenazas y pues yo lo que creo y le pido al secretario de Gobierno es revisar, ¿no?, estos protocolos, qué tanta actividad tienen después de este hecho. Mientras tanto, en Celaya, esta tarde se llevó a cabo su velorio y una protesta para exigir justicia por su asesinato, exigencia que llegó hasta los Estados Unidos. Nuestro amigo Alejandro Martínez Noguel es un reportero que él le llamaban el Llanero Solitito. Fue asesinado brutalmente y justamente. Y yo quiero que esta mañana guardemos unos segundos de silencio en memoria de nuestro querido amigo. Con información de Avelina Guevara, Milenio Noticias. Este lunes se cumplieron 15 días de que más de 400 personas huyeron de Chiapas y se refugiaron en Guatemala. Algunos de ellos confirmaron a Milenio que la Cancillería les notificó que elementos del ejército mexicano irán a Guatemala a instalarles un comedor comunitario, aunque la ayuda no ha llegado hasta hoy. Mientras, en Chiapas la violencia continúa. Anoche se reportó un ataque con drones cargados de explosivos en la comunidad de Pablo L. Cidar. Y hoy, al menos 600 personas de Amatenango fueron obligadas a participar en bloqueos carreteros. En información política, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está a menos de 2 meses de dejar la presidencia y él ya se está preparando para esto. Hoy dio detalles de las últimas giras que hará en conjunto con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó la conclusión y operación de las obras emblemáticas de su administración, el Tren Maya, que dice ya falta poco para terminar todos los tramos, y la refinería de Dos Bocas, que dice que ya está refinando. Sí, vamos a estar esta semana. Vamos a estar en Los Cabos, vamos a inaugurar una clínica del ISSSTE, vamos a hacer una gira por el norte, vamos a Chihuahua, a Juárez, luego vamos a estar en Los Cabos, vamos a inaugurar el hospital de Culiacán y vamos a estar también en Tepic, en Nayarit, el fin de semana próximo. Y la próxima semana, el próximo fin de semana, después de vamos a terminar ya de recorrer todos los estados, todas las entidades federativas. Vamos a estar en Colima, en Michoacán, en Jalisco, en Nuevo León, básicamente. Ya terminamos. Ya nada más nos quedan 2 fines de semana. El que ya está produciendo Dos Bocas, ya ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente. Y yo espero que en una semana, en 15 días, va a estar produciendo
el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Ahí todavía están queriendo parar el tren, nada más que ya no lo van a parar, porque ya vamos a tener todo el tren a principios de septiembre. Así es, ¿verdad? 6, 7 y 8 de septiembre. Ya se terminan los 1.500 kilómetros del Tren Maya. Aplauso para ustedes. Y hablando de la transición, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya prepara declarar a Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Hoy Milenio publicó que la Sala Superior le entregaría la constancia tentativamente el 14 de agosto, algo que se le preguntó a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de lunes, es decir, de hoy. Ella confirmó la fecha, sin embargo, más tarde la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, corrigió ligeramente esta fecha para la entrega de constancia de la presidenta electa y dijo que será el 15. Veamos. Es lo que nos han dicho. Entiendo que el día de hoy van a tener reunión, ¿verdad? ¿Es así? Van a tener reunión y al menos nos han planteado que el 14 de agosto será el día en que esté recibiendo la constancia ya de mayoría o la resolución de presidenta electa. Se procederá a analizar y, en su caso, aprobar el dictamen relativo al cómputo final, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos mexicanos. Esta sesión se tiene contemplada para llevarse a cabo el próximo miércoles 14 de agosto. Posterior a esto, y en su caso aprobado dicho dictamen, convocaré a la sesión solemne para la entrega de la constancia de mayoría que se llevaría a cabo el jueves 15 de agosto. Ahí está la sesión en la que se validará la elección presidencial, como lo adelantó Milenio, será el 14 de agosto y ahora precisa la presidenta, la magistrada presidenta del tribunal, el 15 habrá otra sesión solemne donde ya se le dará esa constancia de mayoría y por lo tanto ese día será presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hablando de estas fechas, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, convocó a un foro con ministros de Latinoamérica para analizar la independencia judicial a días de que se dictamine la reforma en comisiones de la Cámara de Diputados, la reforma judicial. El evento será el 12, 13 y 14 de agosto. Participarán el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, quien hablará de su experiencia sobre la elección de jueces por voto popular, además de ministros y magistrados de Argentina, Ecuador y Costa Rica, entre otros países. También participarán académicos y representantes de asociaciones civiles y derechos humanos, como la integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Leticia Bonifaz. Hoy se formó la tormenta tropical Fabio en el Océano Pacífico, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes, principalmente en las zonas costeras de Guerrero, de Michoacán, de Colima y de Jalisco. Las autoridades piden a la población extremar precauciones por aumento de oleaje, deslaves e inundaciones. En pantalla, este código QR, ustedes pueden escanear para consultar el pronóstico del clima en cada una de las localidades del país y sobre todo conocer la trayectoria que tendrá y si afectará la comunidad en donde ustedes vivan. Don Alfonso es un adulto mayor de más de 100 años. Vive en un baño de una unidad deportiva en Jalapa. Por más de 20 años, ese ha sido su hogar. El único apoyo que recibe es de sus vecinos, quienes piden que también sea atendido por las autoridades. Este es un trabajo, una historia de Isabel Zamudio. Pero no fuera de aquí. No, es para buscarle ayuda. Usted no fuera de aquí, no, precisamente para que esté aquí mejor. Aquí. Sí. Aquí quiero morir. ¿Ya comió algo? Van a traer. Le van a traer. No dilatan, son las 100. Por más de 2 décadas, don Alfonso ha vivido en los baños de una unidad deportiva de Jalapa, Veracruz. Tiene 101 años y está postrado en un catre, en un espacio de menos de 5 metros cuadrados que habilitó como vivienda. Trabajó como personal de limpieza en esta unidad llamada El Adoquín. Ahora, deportistas y visitantes le ofrecen comida y cobijo. Sin embargo, debido a las vacaciones de verano, la ayuda ha escaseado. Vecinos han denunciado el caso y piden que el adulto mayor sea atendido por las autoridades. Sí, urgentemente necesita su atención médica y algún
medicamento para que él pueda tener una respiración mejor y pueda ya no sentirse agitado, ya no tan cansado. Los habitantes de la zona se han ocupado de ayudar a este hombre. Un vecino contrató trabajadores para colocar una instalación eléctrica. Otros han llevado médicos para revisar su salud. La única compañía de don Alfonso es Rocky, un perro criollo que nunca se separa de su amo. Animalistas acuden regularmente a revisarlo y darle de comer. Quiero que esté tranquilo, si algo llegara a necesitar Rocky, pues hay muchas animalistas que estamos dispuestas a apoyarlo. A ver qué pasa mañana. Don Alfonso casi no escucha, tiene dificultades para respirar y cuidar de sí mismo. Sin embargo, se niega a salir de ahí y abandonar a su compañero. No puedo estar en otro lado. Ajá. Rocky, veíamos mucho que ver, mucha responsabilidad. El fin de semana, personal municipal acudió al lugar, pero este lunes, don Alfonso seguía allí, solo, con su perro, deprimido, escuchando música de un estéreo que le regalaron. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, entregó las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio al Tribunal Supremo de Justicia, que hará una revisión del resultado, por el que Nicolás Maduro se proclamó ganador. De acuerdo con la presidenta del tribunal, Carislia Rodríguez, se entregaron las actas de escrutinio de las mesas de votación, el acta de adjudicación y el acta de proclamación. También se citaron a los candidatos presidenciales, se citó a los candidatos presidenciales, entre ellos Edmundo González, así como representantes de los partidos políticos, para que entreguen todos los instrumentos electorales que tengan y para que respondan a un interrogatorio. Este proceso de peritaje podría tardar hasta 15 días. Este sábado, la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, encabezó las protestas contra los resultados electorales o este intento de encubrir los resultados electorales del 28 de julio. A pesar de estar amenazada por el gobierno de Nicolás Maduro de ser encarcelada, apareció en medio de las manifestaciones que se realizaron en todo el país. Dijo a sus seguidores que no se va a dejar callar, atemorizar ni paralizar y que llegará hasta el final de su lucha. También hubo manifestaciones a favor del presidente Nicolás Maduro, quien dio a conocer que a raíz de las protestas por los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales, unas 2,000 personas ya han sido detenidas por cometer graves delitos, aunque no aclaró cuáles son esos delitos. Prometió el máximo castigo contra todos ellos. Así lo dijo durante un mitin en Caracas. Tenemos 2,000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por cierto, perseguido por Estados Unidos, informó que abrió una investigación penal contra los líderes de la oposición Edmundo González y María Corina Machado por instigación a una insurrección, usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia de las leyes y conspiración, entre otros delitos, luego de que ambos, a través de una carta publicada en redes sociales, instaron a militares y policías de su país a desconocer las órdenes del gobierno de Maduro, de reprimir a sus seguidores y a reconocer los resultados de la elección presidencial presentados por ellos, que da como ganador a Edmundo González. En Latinoamérica hay posturas divididas. Este es el listado de países que hasta hoy rechazan el presunto triunfo de Nicolás Maduro. De estos, algunos ya reconocen al candidato de la oposición Edmundo González como presidente electo. Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua son los 4 países que reconocen el triunfo de Nicolás Maduro y no lo cuestionan. Mientras que México, Brasil y Colombia se han mantenido en una posición neutral, dicen estar en diálogo y piden transparencia. Y aunque Estados Unidos ha mostrado una postura a favor de la oposición, aclaró que aún no reconoce a Edmundo González como un presidente electo. Figuras relevantes de izquierda como la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que por cierto está aquí en México, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió hoy con su homólogo allá en Chile, Gabriel Boric, hicieron un llamado a la transparencia de estos resultados electorales. Y comparto totalmente el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula
y Gustavo Petro. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publique as actas. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. En más información del mundo, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció este lunes, huyó hacia India en un helicóptero militar tras la ola de protestas que estallaron en julio pasado, protagonizadas por jóvenes estudiantes, exigían la derogación de una ley que asignaba un porcentaje de empleos en la administración pública a veteranos de la guerra. Aunque las demandas de los estudiantes fueron atendidas, la represión que se dio por estas protestas provocó un movimiento antigubernamental más amplio que ha dejado al menos 300 muertos en Bangladesh. Tras la salida de Hasina, hubo celebraciones, pero también se reportó vandalismo. Incluso la estatua en honor al padre de la ahora ex primera ministra, considerado el padre de la nación, fue derribada. Y crece la tensión en Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió sobre un posible ataque por parte de Irán contra Israel en las próximas horas. Esto debido a las acusaciones de Teherán a Israel por el ataque en el que fue asesinado el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, el pasado 31 de julio, mientras se encontraba de visita en la República Islámica para asistir a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente iraní. Hasta ahora el gobierno de Benjamín Netanyahu no se ha adjudicado ni ha negado ese ataque, ese asesinato. La Cancillería de México emitió un comunicado. En este aconseja no viajar a Medio Oriente por el aumento en las tensiones. Urgió a los mexicanos que estén allá salir de la región. Comenzamos a revisar la actuación de los atletas allá en París. Mi compañera Marta Cedillo está por allá, quien tiene detalles sobre la jornada para la delegación mexicana. Hubo avances importantes y posibilidad de medalla. Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte. Efectivamente, la actividad de los mexicanos a días que pueda terminar ya la competencia y sobre todo México teniendo oportunidades de acercarse a las medallas, sobre todo en lo que fue los clavados plataforma 10 metros femenil individual. Alejandra Orozco y Gabriela Gunde se colocaron en la cuarta y en la sexta posición. Lograron avanzar precisamente a lo que será la final del día de hoy acá en tiempo de París, pero también en resultados en el ciclismo. Daniela Gaxiola, Julie Verdugo y Jessica Salazar terminaron en el quinto lugar con un tiempo de 46.251 segundos en la velocidad por equipos femenil, así como el nado sincronizado que se presentó nuevamente en el plano olímpico después de 28 años de ausencia. Logró tener una puntuación de 243.4491 puntos para colocarse dentro de los primeros lugares, aunque está avanzando todavía el equipo de nado sincronizado. En la equitación, Andrés Azcárraga clasificó a la final de salto ecuestre en el lugar número 18. Tuvo un recorrido sin penalización y eso lo puso en la final. Quedaron eliminados de lo que es la equitación Eugenio Garza y Federico Fernández. Hasta aquí lo que es la agenda y la actividad de los mexicanos. Regresamos con ustedes al estudio. Fue un fin de semana de actuaciones heroicas por parte de muchos atletas de distintas delegaciones allá en París. Aquí el resumen olímpico. La gimnasta de Estados Unidos, Simone Biles, terminó con 3 oros y 1 plata en París. En la prueba de piso, se quedó con la plata tras 2 errores importantes. Cayó con los 2 pies fuera de los límites en 2 de sus 4 volteretas. La presea de oro se la llevó la brasileña Rebeca Andrade, quien ya tenía 2 platas, una en el all-around y otra en el salto de caballo. Durante la premiación, Simone Biles y Jordan Childs, ganadora de bronce, reconocieron a la brasileña. En tanto, la final del fútbol se jugará entre España y Francia. El conjunto galo avanzó luego de ganarle a Egipto en prórroga 3-1, mientras que España se impuso 2-1 a Marruecos, que de nueva cuenta llegó a una semifinal en un torneo de altura como sucedió en el Mundial de Qatar 2022. La final será el viernes en el Parque de los Príncipes. La calidad del agua del río Sena sigue en duda, luego de que Claire Michael, atleta
atleta de Bélgica, está hospitalizada desde hace 5 días, luego de haber competido en el triatlón que se llevó a cabo en el Sena. Incluso el Comité Olímpico Belga y la Federación de Triatlón de dicho país decidieron que su equipo mixto no participara en esta prueba tras el retiro de Claire por dicha situación. Sin embargo, Lizeth Rueda, triatleta mexicana, aseguró que se ha hecho mucha polémica. Lizeth Rueda, triatleta mexicana, aseguró que se ha hecho una polémica innecesaria. En el tenis, Novak Djokovic al fin consiguió el oro olímpico soñado luego de que derrotó al español Carlos Alcaraz. Djokovic había participado en 4 ediciones anteriores en las que solo pudo conseguir un bronce en el 2008. Esta medalla se suma a los 24 títulos de Grand Slam que lo mantienen en la cima de este deporte. En otra gran historia, el sueco Armand Duplantis extendió su legado al ganar su segunda medalla de oro olímpica en el salto con garrocha e implantando el 9º récord mundial en su carrera. Ya con el primer lugar en la bolsa, Duplantis fue por el 6.25 metros en su último salto y lo logró, superando 1 centímetro su propia marca que estableció el pasado 20 de abril en China. La medalla de plata fue para Sam Kendricks de Estados Unidos y el bronce para el griego Emanuel Karalis. Con esto hacemos una pausa, regresamos con la historia de los mexicanos en París y la agenda olímpica de este martes. Le presento otra de las historias de éxito de los mexicanos que viven allá en París. Ella es Teresa Rugo, es bailarina de burlesque y viajó a París para convertirse en bailarina y además da clases en una escuela de baile. Lleva 8 años viviendo allá. Este es un trabajo en conjunto con nuestra corresponsal Denise Ayala. Teresa Rugo nos recibe en las calles de París y frente a la ópera. Qué lugar tan emblemático, Teresa, para platicar contigo. Una mexicana que baila burlesque. ¿Lo conociste desde que estabas en México y ya te dedicas a esto acá en Francia? Sí, empecé mi carrera en México, me quedé enamorada y después decidí emprender un camino más largo para aprender y poder profesionalizarme. La sensualidad y el humor mexicano están presentes en los teatros franceses a través de los números de burlesque concebidos por Teresa Rugo, la única mexicana que domina este arte escénico en Francia. Encontré en el burlesque un arte muy abierto para poder expresar lo que sentimos, para poder denunciar cosas que no nos gustan a través del arte del erotismo, ¿no? Es un poco un juego con doble cara, que tiene un gancho que te atrae, pero que al mismo tiempo te puede enseñar algo, te puede dar a entender algo. Teresa es originaria de Nanchital, Veracruz, y llegó a Francia hace 8 años para probar suerte en el burlesque. Ella comenzó como debutante y rápidamente fue invitada a participar en escenarios prestigiosos, hasta ser seleccionada en festivales del rubro en Alemania, República Checa, Suecia y Australia para presentar sus números con temáticas de política, de discriminación y de protesta social. A través del erotismo, que de alguna otra manera todavía en esta modernidad no está bien visto, tiene muchos prejuicios alrededor. Creo que el erotismo es el gancho perfecto para poder expresar y desafiar al público, ¿no? Invitarlo a soñar, invitarlo a atreverse a más. Los temas abordados en los números de Teresa son la xenofobia, el racismo, el desamor, los prejuicios y el mestizaje como enriquecimiento cultural. Yo siempre intento contar una historia. Entonces la inspiración puede venir de una música, la inspiración puede venir de un momento, de un edificio, de un cuadro, y es a partir de ahí que todo se va desarrollando y vas buscando y vas investigando. En el inicio vas a hacer la presentación de tu personaje o vas a empezar a contar la historia y ya después tiene que haber una pauta donde hay la explosión y el por qué se comienza a quitar la ropa. Hoy Teresa actúa en diferentes escenarios del burlesque parisino y es profesora de burlesque clásico, burlesque mambo y otras disciplinas en École des Filles de la Joie. Para ella es muy importante compartir su amor por el burlesque y transmitir a sus alumnas seguridad, aceptación y respeto. ¿Tus alumnas quiénes son? ¿Son personas de tu edad? ¿Son más grandes, más chicas? Pues hay de todo, no hay un estereotipo de edad. Hay mujeres desde los 20 hasta los 50, 60, 70 años. Porque eso es lo que busca el burlesque, busca poderte reapropiar de tu propio cuerpo, pensando que este es tuyo, único, y que no tenemos que basarnos en los estereotipos de belleza que nos marca la sociedad.
Mine Tey de la Agenda Olímpica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Mucha actividad por parte de los mexicanos y comienza a las 2 de la mañana con saltos individuales en hípica con Andrés Azcárraga. Aquí hay posibilidad de medalla en clavados trampolín 3 metros masculino, Kevin Muñoz y Osmar Olvera a la misma hora. El piragüismo sprint con Beatriz Briones, Karina Alanís. Esto será a las 4 de la mañana con 10 minutos. Los clavados plataforma 10 metros femenino con Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco a las 7 de la mañana. Y la natación artística, esto en la prueba de rutina libre a las 11 con 30 minutos. El boxeo con Marco Verde en la división de 71 kilogramos. Esto será a las 13 horas con 30 minutos tiempo del centro de México. Recordemos que Marco ya tiene su presea de bronce, exacto, ya la amarró, se oficializa justamente después de las semifinales y va a buscar, por supuesto, llevarse la medalla de oro. Ese es el objetivo. Alex, vamos a cambiar de información porque hay buenas noticias en el básquetbol con un enceste de Delicia Washington con 2 segundos por jugar, pues esto le dio a Fuerza Regia el triunfo 67-64 sobre Adelitas de Chihuahua y el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, lo que significó el primer campeonato en la historia de la Quinteta Regia, que de esta manera cobró revancha de las chihuahuenses que, bueno, les ganaron justamente la temporada anterior este título, así es que, bueno, hay título para Fuerza Regia. Muchísimas felicidades, enhorabuena por ellas, nuestras compañeras también aquí en Multimedios. Gracias, Mine. Muy buena noche. Buenas noches, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.